Hola, ¿cómo están? Nuevamente. Hoy vamos a abordar este tema que es de alguna manera delicado. Vamos a ver cómo logramos hilar fino y no herir susceptibilidades. Edwin Hurtado, ¿cómo está, señor? Bien, gracias, Ángel, nuevamente aquí. Bienvenido. Con ustedes, gracias. Siempre un gusto, pues, estar aquí en Sapiens. ¿Has hecho tu servicio militar? No. ¿No has hecho? No he hecho. Ni premilitar, nada. Pero tienes tu libreta. Tengo mi libreta, rosada. Rosada. ¿Por qué será rosada, no? Creo que es de Inavi. No, pero ¿por qué será rosada? ¿Cuál será? No sé, digo, será como la ropita rosada para las niñas y la celeste para los campeones. Ah, para los varones. Oscar Martínez, maestro, Querido bienvenido. Ángel, Gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación y porque ahora estoy más seguido también aquí, ya nos estamos volviendo caseros. Oscar, ¿tú has hecho tu servicio militar? No. ¿Por qué? Bueno, yo ya he hecho mi servicio militar subjetivamente porque mi papá era militar, ¿no? Entonces yo ya, pues, desde niño... ¿Habías hecho tu servicio militar? Desde muy niño he hecho mi servicio militar, así que... y no tengo libreta y no... Nada, ni rosada, no, ni nada. blanca, ni celeste, ninguna. Ni he iniciado el trámite, ni no sé si lo haré, digamos. Es carísimo. Sí. Sí, he tratado de averiguar hace unos meses. Sé que es un negocio, pero no Es sé. una locura. ¿Por qué tenemos esta idea de que las acciones de los militares, de que la forma que tienen de instrucción siempre está basada en la violencia? El espacio militar es un espacio bien, ¿cómo se puede decir? Especialmente diseñado con mucha tendencia a reproducir estos atributos violentos. Las jerarquías que son tan visibles y tan palpables en el estamento militar siempre reproducen violencia. Entonces, por ahí va, ¿no? Y es difícil imaginarse un espacio militar que no sea violento, pese a todos los avances y las adecuaciones a la instrucción de los profesionales militares. Siempre va a haber esta preeminencia de la violencia en sus estamentos. Ahora, Oscar, ¿a partir de qué será que existe siempre esta referencia de tienes que irte a ser hombre? Claro. ¿No? O sea, ¿en qué momento se habrá construido el hecho de que ser hombre es aguantar castigos físicos, levantarte temprano, tomar el agua caliente y a continuación agua helada, ¿no? O sea, como esta cosa de te voy a templar el carácter. Claro. Bueno, es muy interesante, ¿no?, observar sobre todo que este carácter militar, el militarismo y toda la cultura que hay alrededor de los militares tan antiguos como la humanidad misma, porque nace con la guerra, ¿no?, y con todas las múltiples significaciones que hay alrededor de lo militar, ¿no?, que obviamente que es hegemónico, pero es un modelo pues particular, porque todos los ejércitos del mundo más o menos se parecen, ¿no? O sea, todos resaltan ciertos valores que también se notan en su estética, por ejemplo, el cabello corto, ¿no?, que es algo que se exige, digamos, que lo que se rompe. De hecho, los hippies eran rebeldes porque se dejaban crecer el cabello justamente por el antimilitarismo, ¿no? Exacto. Y no nos olvidemos que, por ejemplo, en nuestro contexto, lo militar, hacer el servicio militar, tiene pues connotaciones que es más allá simplemente de la institución, ¿no? Tiene connotaciones simbólicas que van configurando en una forma de representar, digamos, esta masculinidad. O sea, es un rito de paso, ¿no? El licenciamiento, ¿no? De hecho, en algunas comunidades, si no has hecho el servicio militar, no puedes ser una autoridad y tampoco te puedes casar. Entonces todavía eres como que medio hombre, digamos, claro, ¿no? Entonces hay pues incluso fiestas, ¿no?, de licenciamiento, con toda pompa. Entonces hay que verlo como algo estructural, ¿no? Yo creo que y también hay que diferenciarlo quiénes son los militares, como las personas que están en la institución y lo que representa la institución, ¿no? Para poder hablar, sí. El arquetipo del guerrero, ¿no? Es el hombre que va a ir, se va a enfrentar a otro hombre y va a como o liberar o a emancipar o a dotar de algo, de un valor además superior a la sociedad con su fuerza, poniendo el pecho a las balas. Oye, ¿cuántas frases tenemos militares, no? Sí. Poner el pecho a las balas. Sí, realmente, porque desde tiempos inmemoriales, ¿no? Igual, pero cómo se van contextualizando las cosas me hace acordar lo que decía Oscar, en tiempos de ejércitos igual, pero grecos, romanos, digamos, era otro tipo, ¿no? Era el cabello largo, era en realidad el que se apreciaba, y cómo se va contextualizando. Lo que es una constante a través del tiempo es el uso de la violencia. Ya.
totalmente, ¿no? Entonces, como había dicho más antes, estos espacios siempre son privilegiados, pues, para la reproducción de violencias. No hay otro espacio, me imagino, ¿no? No se puede pensar en otro espacio que no sea así militar y violencia. Esa relación bien intrínseca. Oscar, ¿necesitamos templar el carácter? Los seres humanos en general, las mujeres necesitan templar el carácter, nosotros necesitamos templar el carácter. ¿Qué es templar el carácter? Bueno, yo creo que esa pregunta tiene mucha relación con este hecho que nosotros vemos pues en la cotidianidad, ¿no? Cuando existe la amenaza del malcriado de llevarlo a que haga el cuartel o al liceo militar en Sucre, ¿no? Claro. O al colegio militar, digamos, sí. Para que se corrija. Hay pues esa concepción que está bien ligada a un tipo de comportamiento y también y que tiene un carácter moral también, ¿no? De corrección. Por lo tanto, lo quieres enviar a alguien al modelo para que te modele, ¿no? Entonces, claramente eso es pues una representación muy amplia que está en nuestra sociedad. ¿Necesitamos aprender a defendernos? ¿Tenemos que, a partir de nuestra fuerza física, garantizar nuestra supervivencia? ¿En qué contexto puede suceder que a partir de la imagen del servicio militar tenemos esto de lo físico? Lo primero que te enseñan, como nos programan, es precisamente a competir y a defendernos, ¿no ve? Es verdad. Entonces, en este contexto, tenemos nomás, nuestra historia familiar está llena de esos dichos, ¿no? El que golpea primero, golpea dos veces. Claro. Como, si has peleado, te decían antes, ¿no? Si has peleado, espero que el otro haya quedado peor que tú. Y entonces estas cosas, pues, cuando llegamos a un común denominativo de los hombres nomás, tiene que surgir el primus inter pares, digamos, ¿no? Uno que es más violento es el líder, es el general. Por eso esa jerarquía, ¿no? Que es más sentida en el ámbito militar, ¿no? Claro. Necesitamos tener siempre un líder. Luego quiero hablar del hecho social en sí, que nos puede generar a lo mejor un contexto del por qué es importante que un país tenga un ejército. Necesitamos siempre tener un líder, que además ese líder sea una referencia de defensa, de fuerza, de superioridad, de que va a sumir a otro. Bueno, en teoría todos los grupos que se conforman y todos los subgrupos que hay en la sociedad funcionan con líderes, ¿no? O con modelos, digamos, de liderazgo. Entonces, yo creo que no nos podemos organizar alrededor solamente de una idea, sino de alguien que encarne, digamos, esta idea, ¿no? Eso en cuanto al liderazgo. Ya. Pero si queremos comprender, estoy tratando de ser una suerte de abogado del diablo y tratar de encontrar algo que nos pueda ayudar a comprender el por qué la existencia de un ejército, el por qué tenemos que hacer un servicio a ese ejército. Claro. Y si esto determina el hecho de nuestra convivencia como sociedad. Claro, o sea, la necesidad de un ejército seguramente ha tenido pues su necesidad histórica en un momento que luego ha tenido un continuo, ¿no? Luego, ahora, ¿a qué se puede dedicar el ejército? Bueno, ahora estamos viendo que están en estas emergencias, cuando ya se desborda la seguridad, pero realmente lo necesitamos, ¿no? Hacer este tipo de preguntas también choca con otro tipo de imaginarios que tenemos, por ejemplo, con el civismo, ¿no? Yeah. Con esto del amor a la patria, y con todo este tono tan militar, igual en el que ha estado imbuido la educación. No nos olvidaremos cómo era la educación más rígida antes de una cultura de los prederechos, ¿no? Donde se permitía que se golpeen a los niños, ¿no? Estas correcciones. Y también yo me acuerdo que me contaban que a los que les pescaban pintando pues cosas en las calles, dice que los mandaban a hacer el servicio militar, ¿verdad? ¿No? Entonces este lugar, este modelo representa nomás pues también el cambio que ha habido en el contexto histórico. La cosa es preguntarse ahora qué va a pasar con esta crisis supuesta de masculinidad y que cuestiona este esencialismo en la violencia del hombre, ¿no? Como lo que representa el ejército. Claro. Ahora, tu papá estaría pensando, y alguna gente que nos está viendo en sus casas estarían diciendo, le están tirando barro al ejército, y no es justo, porque el ejército también te habla de honor, te habla de subordinación y constancia, te habla de lealtad. Son valores que una vez más pueden como que salvar o sustentar el hecho de la importancia de un servicio militar o de la existencia de un ejército. Sí, bueno, te van formando en el molde, ¿no ve? O sea, mientras tú estás transgrediendo eso, digamos, estás fuera de lo que ellos quieren, entonces te tienen que encasillar. Lo que decía Oscar, ¿no? Había profesores que te decían que la letra entraba con sangre, entonces más o menos era un esquema militar en el colegio. Entonces es así, cuando estás disparándote por otro lado, entonces entra la disciplina rígida, ¿no? Y eso es lo que se ve en el ejército, y no es el ánimo de
echarle, digamos, lodo, ¿no? Sino que ver que esos espacios siguen siendo privilegiados para el desarrollo de atributos esencialmente violentos, ¿no? Entonces hay que ver que ha habido avances, ha habido muchos avances y tiene que seguir habiendo en sensibilización, en información con miembros, con miembros del ejército, para precisamente que la educación que ellos están llevando en su vida profesional puedan ayudar a la vida en comunidad y a su vida personal también, porque claro, no hay que permitir que se permee esa violencia a la que están, a la que están expuestos en su cotidianidad, que se permee a su vida personal o a su vida familiar, ¿verdad? Huyéndole a lo políticamente correcto, Oscar, si tendríamos que buscar en este momento muy rápidamente valores de la existencia de un ejército, de la necesidad de hacer un servicio militar, ¿podrías enumerar alguno? Solidaridad, colectividad también, ¿no? Sí, sobre todo, digamos. Creo que son categorías bien amplias, ¿no? Pareciera que varios modelos, algunos escritores y autores también recogen esto, que muchos de los modelos que hoy o que se ejercitan en las escuelas, en los colegios, tienen como una base también el hecho de la formación militar. Sí, ¿no? Las jerarquías. Todo. Claro, en el sistema educativo, pues en un principio se ha copiado este modelo militarista. Distancias. ¿No? Claro, y además estábamos separados por colegios de varones, colegios de mujeres, ¿no? Sí. Y se transmitían cosas diferentes hasta en el contenido de lo que llevábamos, ¿no? Por ejemplo, talleres y manualidades, ¿no? Versus las chicas llevaban tejido, digamos. Entonces, sí, se ha ido configurando a partir de esta visión como militarista, digamos, de la educación y también de una forma de disciplina, pero también es lo que cumple un aparato ideológico como es la educación, ¿no? Homogeneizar tu historia y te la cuentan desde los militares. Pues la primera novela, Juan de las Rosas, es de un soldado de la Guerra de la Independencia, la fundacional, ¿no? Alumbre, claro. De Luzbel de Piedra Alumbre. Y otra cosa como la guerra, ¿no? Donde han habido episodios que han participado hombres y mujeres, pero sobre todo la narrativa que ha trasladado, ¿no? Y que ya no están enfocadas ni siquiera en el género, sino en la cuestión de la identidad y la identidad étnica, ¿no? El origen. Ahora, ¿cómo entonces, después de todo lo que hemos hablado hasta acá, entendemos la vinculación de mujeres en el servicio militar activo? Claro, yo creo que eso responde a una demanda poblacional, ¿no? Porque ya estaba suficiente con que, aparte de ser una institución claramente con el dominio del monopolio de la fuerza, también era una institución muy dada a no respetar los derechos de la comunidad. Entonces, ¿no? Entonces, ¿le templamos el carácter y le enseñamos a la mujer a ser violenta, o le enseñamos al ejército que a partir de la incorporación de la mujer podemos realmente bajar un poco el tono? Yo creo que más bien se absorbe la mujer al ejército, pero manteniendo ciertas conductas violentas del espacio militar, ¿no? O sea, muy difícilmente se va a permear de un lado al otro, de la mujer hacia el ejército, ¿no? Sino del ejército hacia la mujer las conductas. Tiene que asimilarse, tiene que adecuarse la mujer. De todas maneras, ¿no? Como decimos, esto ha sido una política también de demanda poblacional de que este espacio también se abra a las mujeres, ¿no? ¿Se masculiniza a la mujer en el ejército? Sí, claro, pues hasta estéticamente, ¿no? Claro, ¿no? No hay un uniforme de guerra para mujeres, digamos. No, claro, sus uniformes de gala pueden usar falda, pero está toda la marcialidad está pues ahí atrás, ¿no? Toda la simbología, donde más, digamos. ¿Cómo se han sentido hasta aquí? ¿Algo que no hayamos dicho? ¿Algo de lo que no hayamos hablado? A ver, ¿qué? No, porque tenemos todavía una manito de charla que nos va a quedar para adelante para seguir analizando y tratar de encontrar un punto de equilibrio donde podamos entender la presencia del ejército en un país que hasta en su constitución política del Estado reza que es pacifista, en un Estado donde realmente la masculinidad hegemónica y estas prácticas están dañando sensiblemente las relaciones, porque la violencia explícita, psicológica y todos los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres, de alguna manera los hemos mamado en el ejército, los hemos aprendido de esa formación, lo hemos visto un poquito ahora. Muchas de las prácticas que se llevaban adelante en los colegios tenían que ver con la formación marcial que se recibían en los cuarteles. A ver, vamos a seguir indagando en relación a este tema.